Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Consulta 94.5, este espacio que abrimos en Radio USACH y también en Santiago Televisión para hablar de salud, de medicina, de vida saludable, de prevención de enfermedades y también de distintos tratamientos, como siempre también otorgando distintas perspectivas sobre la pandemia. Hoy sabemos, estamos en celebraciones de fiestas patrias, estamos en una época de festejos y esta puede ser una buena oportunidad para aprovechar de bailar, de moverse, de hacer actividades al aire libre, si es posible, y por supuesto, continuar con las precauciones para evitar los contagios por coronavirus. Pero además, estos días pueden ser una buena oportunidad para movernos, para activarnos, y hoy queremos conversar sobre cómo promover la actividad física y el ejercicio en familia. Si nos cuesta estar más activos, ¿qué podemos hacer para incentivarnos y también para incentivar a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros parientes para comenzar a integrar el ejercicio físico en nuestro día a día? Hoy lo vamos a estar conversando, desmenuzando con una especialista de la USACH. Y también vamos a estar hablando sobre cómo cuidar nuestra salud bucal a medida que envejecemos, cómo la dieta, los alimentos que consumimos también cumplen un rol importantísimo en la salud de nuestros dientes y qué hábitos son dañinos para nuestra salud bucal. También lo vamos a estar conversando y conociendo en el programa de hoy. Les recuerdo además que estamos en Santiago Televisión.cl y en Radio USACH. Ustedes pueden ver y escuchar este programa cada fin de semana también en esas plataformas. También estamos en todas las redes sociales, ustedes saben, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en el mundo virtual somos @RadioUSACH y @Santiago.tv, Santiago abreviado, como siempre les digo, para que nos encuentren, en particular en YouTube, porque todos los programas de Consulta 94.5 quedan en el canal de YouTube de Santiago Televisión, que les decía yo es @Santiago.tv, eso sí, Santiago abreviado. Y además, si ustedes quieren interactuar con nosotros y nosotras en el programa, hacerle consultas a nuestros especialistas, nos pueden enviar mensajes, nos pueden dejar mensajes en nuestras redes sociales o también nos pueden enviar un WhatsApp al siguiente número, +569 8881 5017, +569 8881 5017. Y por último, no se olviden que además tenemos una aplicación que es la aplicación de Radio USACH, donde ustedes ahí nos llevan a todas, pero todas partes, para que compartan con nosotros a lo largo de toda la programación semanal y también del fin de semana que tenemos en Radio USACH y en Santiago Televisión. Recuerde también que estamos en las plataformas de podcast. Este programa lo encuentran ahí en Spotify con el nombre de este espacio, Consulta 94.5. Y habiendo dado todas las coordenadas para que nos ubiquen y para que ingresen a esta Consulta 94.5, que corresponde que nos separemos nada más que 2 minutos y ya abrimos este espacio de conversación sobre salud y medicina en Radio USACH y Santiago Televisión. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo Consulta 94.5, hablando de salud, de bienestar, porque sabemos que la falta de actividad física es un problema cada vez más profundo en nuestro país y que se ha visto además agudizado por la pandemia. Por ejemplo, el informe Miradas Globales sobre el ejercicio y los deportes en equipo de Ipsos señaló que Chile es el 4º país que menos dedica tiempo semanalmente a la actividad física. La población en nuestro territorio destina en promedio unas 3,7 horas a la semana al ejercicio físico, algo que está muy por debajo de la media mundial, que son 6 horas.
Hoy queremos hablar, encontrar recomendaciones y fórmulas para comenzar a integrar poco a poco el ejercicio en nuestro día a día y, si es posible, cómo podemos hacerlo también en familia. Para conversar sobre aquello, abrimos esta Consulta 94.5 para recibir a la doctora Begoña Zubieta, especialista en medicina del deporte y la actividad física de la USACH. ¿Cómo está, Begoña? Bienvenida. Hola, Ibelis. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Las cifras que yo les comentaba y que conocimos en el último tiempo, Begoña, no son muy alentadoras, y lo que uno tiende a pensar es que en realidad no somos una cultura, un país, un grupo de personas que tenemos integrada la actividad o el ejercicio físico en nuestro día a día. Si nunca lo hemos hecho, si no nos gusta hacer ejercicio, ¿cómo podemos revertir esta situación? Y si antes de la pandemia teníamos una rutina, ¿cómo poder volver a aquello? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Begoña? Mira, es un tema súper interesante y que, como tú bien lo dijiste, en esta época con la pandemia, etcétera, se ha visto mucho más evidente en nuestra población. El tema de cómo motivarse, cómo empezar a hacer actividad física si uno nunca lo ha hecho, es un tema complejo que a nosotros como especialistas en medicina del deporte significa un desafío. Y en el fondo, básicamente lo que uno tiene que hacer es intentar con sus pacientes, con los familiares, con los amigos, buscar aquellas actividades que podrían significar una actividad agradable que puedan realizar en conjunto con otras personas, cosa de que entre ellos, el mismo grupo familiar, se motiven entre ellos, en el fondo, a poder realizar esta actividad. No tiene por qué ser un deporte estructurado ni nada de eso, sino que simplemente algo que signifique movimiento, pasarlo bien, disfrutar del tiempo y también aprovechar de compartir incluso con la familia, con los amigos, en una actividad que a todos les parezca placentera. Es decir, no tiene que ver necesariamente con ir y matarnos en el gimnasio, como muchos pensamos, que de alguna forma implica hacer actividad física. Cuando pensamos en ejercicio, pensamos en rutinas que pueden ser sacrificadas, incluso dolorosas. Pensamos que hay que sudar mucho para uno realmente conseguir los beneficios del ejercicio en la vida y a largo plazo. No se trata necesariamente de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer cuando hablamos de actividades físicas y ejercicio que sea placentero? ¿Por dónde empezar? Y luego quizás ir añadiendo algunas otras cositas a la rutina. ¿Por dónde empezar? ¿Qué tipo de actividades, Begoña? Es súper importante tener claro la diferencia de conceptos, porque actividad física y ejercicio son cosas totalmente distintas, ¿ya? La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que me genere un gasto metabólico mayor al que yo tengo cuando estoy sentada. ¿Ya? Entonces, si lo consideramos así, incluso caminar o las mismas actividades que uno hace en la casa de repente, por ejemplo, barrer, ordenar, etcétera, son tipos de actividad física, ¿ya? Y el ejercicio es cuando esta actividad física se estructura y uno tiene una planificación, un horario, una rutina de entrenamiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente que realice actividad física, básicamente lo que le estamos diciendo es que se levante de la silla y se mueva, ¿ya? Entonces, ese movimiento, por ejemplo, podría ser salir a caminar un par de cuadras alrededor del vecindario, por ejemplo. O a las mujeres de repente les gusta un poco más el baile. Entonces, bailar un rato ahí con las amigas o con algún profesor de Zumba, por ejemplo, también podría ser una forma de actividad física. Ya salir a andar en bicicleta, son como actividades como más rutinarias de la vida diaria que son consideradas actividad física. Incluso, por ejemplo, mejorar los transportes hacia los trabajos. ¿Ya? En vez de irse en auto o irse en el transporte público, quizás tratar de caminar las distancias, irse en bicicleta o bajarse un par de estaciones de metro antes y caminar lo que queda del camino. Eso también se considera actividad física. Ya.
Y eso nos basta, por ejemplo, para nuestra salud cardiovascular, para la salud en general de nuestro cuerpo, para bajar, por ejemplo, los niveles de azúcar en la sangre cuando tenemos problemas de resistencia a la insulina o problemas derechamente de diabetes. Ese tipo de actividad física que no implica un alto impacto, que no implica tener una rutina establecida de abdominales, de sentadillas, de minutos arriba de la bicicleta, ¿también nos ayuda a la salud física, a la salud del cuerpo? Por supuesto, de hecho, las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que para mantener una salud global buena, se requieren al menos, para un adulto entre 18 y 65 años, al menos 150 a 300 minutos a la semana de actividad física moderada a vigorosa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros el tema de la intensidad de la actividad física tenemos muchas formas de medirlo, ¿ya? Pero básicamente es una actividad física que a mí me demande un poquito de agitado, la respiración un poquito más acelerada. No me sirve esa caminata que en el fondo uno va vitrineando en el mall o paseando, conversando con alguien, sino que tiene que ser un poquitito más exigida, pero sin sufrir, sin pasarlo mal, ¿ya? Porque la idea es que en el fondo esta actividad física dure lo suficiente, cosa de cumplir con esas recomendaciones, ¿ya? Perfecto. Ya, eso. Entonces cuando dice usted que dure lo suficiente, ¿estamos hablando de un tiempo continuo? Es decir, por ejemplo, si tenemos que hacerlo, la recomendación es hacer, qué sé yo, 30 minutos diarios. Esos 30 minutos tienen que ser continuos, los podemos subdividir. ¿Cómo los podemos distribuir también para poco a poco ir subiendo el nivel de intensidad? No, lo ideal es que se cumpla esos 150 o 300 minutos semanales en total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo los divido esos 150 minutos a la semana en 5 días, serían aproximadamente 30 minutos diarios los 5 días a la semana de actividad física. Y esos, por ejemplo, yo los puedo hacer en bloques de 10 minutos y voy a tener los mismos beneficios, ¿ya? Perfecto. Puedo hacer 30 minutos de caminata o puedo hacer 10 minutos de caminata en la mañana, después me subo a la bicicleta 10 minutos a mediodía y después en la noche vuelvo a caminar otros 10 minutos. O bailar o la actividad física que ahí nosotros escojamos como la preferida. Perfecto. Cristóbal nos pregunta, Begoña, si estos ejercicios que a veces se promocionan en las redes sociales, en internet o en la televisión, los ejercicios de alta intensidad en que se exige al cuerpo mucho esfuerzo en un corto periodo de tiempo, por ejemplo, en 7 minutos, son ejercicios muy rápidos donde el corazón se acelera bastante. ¿Son recomendables estas rutinas que prometen simplemente 7 minutos al día de alta intensidad para poder tener un bonito cuerpo? Prometen mucho y también una salud integral de nuestro organismo. ¿Son aconsejables? Mira, cada vez hay más evidencia que apoya el uso de este tipo de entrenamientos conocidos como HIIT o entrenamiento interválico de alta intensidad, ya que se ha visto que tienen muy buena respuesta, sobre todo en la salud metabólica de los pacientes, o sea, tienen muy buen efecto en los pacientes con diabetes, con hipertensión, etcétera, y también se ha visto que son seguros. Ya muchas veces a la gente le da miedo porque efectivamente son de alta intensidad, entonces uno siente el corazón así que se le va a salir del pecho, pero no hay mayor riesgo en el fondo de que sea una actividad riesgosa, a menos que claramente el paciente tenga alguna patología cardiovascular de base que lo contraindique. Es por eso que si uno va a practicar este tipo de actividad física, es recomendable que se haga una evaluación médica previa y que en el fondo el médico le autorice a realizar este tipo de actividad física. Y lo otro es que obviamente, obviamente uno no va a partir con una persona que nunca ha hecho actividad física en su vida y que a los 60 años se le ocurre empezar a hacer actividad física, uno no va a partir inmediatamente a hacerle un HIIT, sino que uno tiende a hacer un acondicionamiento previo antes de iniciarlo en una actividad de alta intensidad.
Perfecto. Entonces, ahí es donde viene el rol de los médicos especialistas en medicina del deporte. ¿Cuándo uno debería visitar a un médico especialista en esta área, Begoña? Mira, en general, toda la población idealmente debiese evaluarse por un médico del deporte, ya que el médico del deporte lo que hace es hacer una evaluación preparticipativa, que quiere decir que hacemos un chequeo médico general en busca de cualquier contraindicación que pueda tener este paciente o cualquier limitación que deba tenerse en cuenta al momento de prescribir la actividad física. ¿Ya? Al mismo tiempo, nosotros podemos orientar a esa persona en qué tipo de actividad física es la mejor para los objetivos que tenga esa persona, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que todos pasáramos por el médico del deporte para orientarnos hacia dónde ir y cómo hacerlo. Y además, el médico del deporte también puede hacer el seguimiento de cómo va la evolución y cómo van los cambios asociados a la práctica de actividad física. Ya. Entonces, es aconsejable asistir a un especialista en esta área, medicina del deporte, para que nos oriente sobre cómo, sobre todo si no somos buenos para la actividad física o nunca hemos hecho ejercicio físico y queremos empezar, entonces para que nos oriente hacia dónde ir y qué cuidados tener también para cuidar nuestra salud. Estamos conversando con la doctora Begoña Zubieta, especialista en medicina del deporte y la actividad física de la USACH, a propósito de cómo ir integrando la actividad física y el ejercicio físico en nuestro día a día. Rosana nos pregunta, ¿a qué edad los niños o adolescentes pueden ir al gimnasio o comenzar con rutinas similares a los que tienen los adultos? ¿Qué le podemos responder a Rosana, Begoña? Mira, este es un tema que ha sido bien controvertido desde hace tiempo, sobre todo en lo que se relaciona al entrenamiento de la fuerza en niños, o sea, cuando un niño puede empezar a levantar pesas, que es básicamente lo que uno más ve en los gimnasios. Claro. El ir al gimnasio no tiene que ser algo que sea rutinario, como que todos vayan a hacer lo mismo al gimnasio, y es por eso que la prescripción del ejercicio tiene que ser específica para cada persona, ¿ya? Los niños, por ejemplo, hacen entrenamientos de fuerza y de alta intensidad desde los 3, 4 años. Si uno ve la actividad física de un niño cuando va al parque, el niño corre, salta, trepa, escala, y todas esas son manifestaciones de la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, si uno sabe cómo dirigir la actividad física orientada a las capacidades y habilidades que puede desarrollar un niño en las diferentes edades, en el fondo, el niño perfectamente puede hacer un entrenamiento un poco más estructurado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los niños más pequeños probablemente no van a adherir bien a una rutina de entrenamiento en la que uno le dice, ya, tienes que hacer 10 sentadillas, tienes que hacer después 10 flexiones de brazo, probablemente no van a adherir. Pero si uno los pone a jugar, por ejemplo, con otros niñitos, con balones, les pone un circuito en el que tengan que saltar, trepar, etcétera, el niño va a estar fascinado, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso es súper importante tener claro como las edades, cuáles son las capacidades físicas que se pueden trabajar a esas edades y tener a alguien capacitado para poder, en el fondo, estructurar el entrenamiento súper personalizado para cada persona. Entonces, Begoña, usted además trabaja con niños en hospitales a propósito del sobrepeso y la obesidad. ¿Es recomendable entonces que antes de iniciar algún tipo de ejercicio en familia, que los niños también visiten a un médico especialista en medicina del deporte? ¿Eso es aconsejable también? ¿O en realidad se trata de que, como usted decía, también integrar el juego en las actividades que ellos realizan diariamente? Entonces, ¿es aconsejable si se tienen los recursos, por supuesto, y si hay médicos especialistas en deporte donde sea que uno viva en el país, ¿es aconsejable llevarlos? Sí, es aconsejable, pero esta consulta no debiese iniciar, o sea, retrasar el inicio de la actividad física en los niños. Eso es súper importante, porque, por ejemplo, pasa mucho que ahora los colegios están exigiendo un apto médico para las clases de educación física. ¿Ya? Y muchas veces la gente, por falta de tiempo, falta de recursos, etcétera, no pueden ir a la consulta médica, entonces no obtienen el apto médico. ¿Y qué pasa? Los niños quedan eximidos de educación física,
¿ya? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Ya? Entonces, considerando que un niño aparentemente sano, que no tiene patologías crónicas, que no tiene ningún antecedente médico conocido, realizar las clases de educación física del colegio o actividad física que sea propia de los niños, como el juego, no debería contraindicarse. Si el niño va a entrar al mundo del deporte de alto rendimiento, que ya es más exigente, etcétera, ahí sí ya es recomendable que pase por una evaluación preparticipativa. Pero la actividad física que es como innata de los niños no debiese retrasarse por una evaluación médica. Perfecto. Y tampoco entonces debiesen retrasarse la participación en las clases de educación física en el colegio, sino que todo lo contrario, ¿no? Exacto. Blanca dice, nos pregunta si hacer yoga 10 o 15 minutos diariamente cuenta como actividad física para el día, si es insuficiente, si es suficiente, o si tiene que prolongar sus rutinas diarias, o si tiene que quizás sumarle algo más, pero dice que en realidad no tiene tiempo. Entonces, 10 o 15 minutos de yoga diariamente, ¿funcionan? ¿Sirve? ¿Qué podemos responderle a Blanca? Bueno, es súper importante, yo siempre digo que hacer algo es mejor que hacer nada, ¿ya? Pero el yoga, por el tipo de ejercicio que básicamente trabaja la flexibilidad y el fortalecimiento muscular, nos queda un poquito en deuda el tema del ejercicio aeróbico, que las recomendaciones mundiales para la actividad física dicen que los 150 a 300 minutos a la semana deben ser de ejercicio aeróbico, y eso combinado con 2 a 3 días a la semana de ejercicio de fortalecimiento muscular. Por lo tanto, además de esos 10 a 15 minutitos de yoga 3 veces por semana, deberíamos complementarlo con al menos 30 minutos diarios de caminata, bicicleta o algún ejercicio de tipo cardiovascular aeróbico. Perfecto, es decir, que nos acelere de alguna manera también el corazón y que haga que nuestro corazón y nuestro sistema circulatorio y cardiovascular también funcionen y se activen. Ahora, ¿importa la edad, por ejemplo, si, qué sé yo, tengo 50, 60 años, 70 años, ¿importa a esa edad hacer ejercicio, o si nunca lo he hecho y quiero integrarlo, importa la edad a la que lo hacemos? Por supuesto que mientras antes mejor, pero si nunca hemos hecho ejercicio o actividad física de manera intencionada, ¿importa que lo integremos cual sea la edad que tengamos, Begoña? Absolutamente, y sobre todo sobre los 50 años, ya que se ha visto que a partir de los 30 años la masa muscular empieza a decaer, o sea, empieza a haber una atrofia muscular progresiva que es propia de la edad. ¿Ya? Y que esto comienza alrededor de los 30 años, que nosotros nos creemos muy jóvenes, pero desde ahí comienza el periodo de envejecimiento. Y que si uno no practica actividad física, vamos a llegar a ser adultos mayores con una masa muscular que probablemente no va a ser capaz de sostener bien a nuestros cuerpos, y eso va a limitar mucho nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de ser autovalentes y de poder realizar nuestras actividades de la vida, de ser fitness o de ser como estos adultos mayores que están súper marcados y que van a los gimnasios. Va más allá de esto. Esto tiene que ver con calidad de vida, con llegar a nuestros últimos años de vida con las zapatillas puestas, como digo yo, no postrados en una cama, enfermos, y que en el fondo nuestra familia nos tenga que estar cuidando ahí porque estamos enfermos en cama, sino que la idea es que nosotros vivamos nuestros últimos días lo más activos posible, pudiendo hacer todas nuestras cosas o la gran mayoría de nuestras cosas de forma autónoma, y obviamente sintiéndonos bien y logrando realizarnos como personas también. Perfecto, entonces bailar, caminar, quizás andar en bicicleta, nunca es tarde para volver a hacerlo, andar en bicicleta con los niños, jugar con los nietos, con las nietas, también pueden ser actividades que se pueden integrar cuando uno ya es adulto o adulta mayor. Begoña, queremos agradecerle por este mensaje, por estas recomendaciones para ir integrando poco a poco el ejercicio físico y la actividad física a nuestro día a día, encontrar placer también en aquello, como nos indicaba usted al comienzo, y poco a poco entonces
entonces ir subiendo o añadiendo pequeños ejercicios, pequeñas rutinas, quizás un poquito más de tiempo diario para poder ir enganchándonos con esto que es tan importante para nuestro bienestar. Queremos agradecerle a la doctora Begoña Zubieta, especialista en medicina del deporte y la actividad física de la USACH, por habernos acompañado en esta consulta 94.5. Que tenga un bonito día. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y seguimos compartiendo, hablando de salud y de medicina en Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la Consulta 94.5. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos @RadioUSACH y @Santiago.tv. Siempre les digo, Santiago abreviado, @Santiago.tv, pero Santiago abreviado para que nos encuentren, en particular en YouTube, porque ahí están todos los programas de Consulta 94.5 albergados para que ustedes revisen las distintas entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta temporada y que también pueden compartir. Y no se olviden además que estamos en Spotify, así que si nos quieren escuchar cuando van de camino al trabajo o desplazándose hacia algún lugar, también nos pueden encontrar en Spotify y ahí simplemente nos buscan como el nombre de este espacio, Consulta 94.5. Y seguimos hablando de salud, de bienestar, porque es importante usar protector solar para evitar problemas como el cáncer de piel, y es un mensaje recurrente que hemos recibido con insistencia por parte de los especialistas, en particular de los dermatólogos, y lo hacemos y lo hemos escuchado hace muchísimos años. Sin embargo, en una época en que el teletrabajo ha incrementado aún más y que ha incrementado además nuestra exposición a las pantallas, los médicos además están advirtiendo de que es necesario usar protector solar no solo en el exterior, cuando estamos afuera de nuestras casas o afuera de los edificios, cuando transitamos en las calles o cuando estamos en la playa, sino que también hay que usar protector solar cuando estamos al interior de nuestros hogares o al interior de las oficinas. ¿Por qué? Iván Rimaza nos cuenta todo. El aumento en el uso de pantallas en la vida en general no solo puede producir alteraciones en la retina e incluso afectar el ciclo del sueño, sino que también puede impactar la salud de la piel. Por eso, los especialistas recomiendan el uso diario de protectores solares. Lo detalla el doctor Fernando Valenzuela, académico del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La luz artificial, esto quiere decir la luz que proviene desde los celulares, las tablets, las pantallas, etc., puede afectar a la piel, y no solo a la piel, sino también a la retina. Por supuesto, lo hace en mucho menor medida que la radiación ultravioleta, pero lo hace porque es capaz de afectar la replicación al modificar un poco nuestro ADN y también al activar enzimas que son una maquinaria molecular que destruye nuestro colágeno y nuestra elastina. Por lo tanto, lo que hace es básicamente hacer una piel más envejecida y eventualmente, porque todavía no hay información clara, podría provocar incluso cáncer de piel. La recomendación es aplicar protector solar hasta 3 veces por día, aunque se esté dentro de la casa y durante todo el año, lo explica el mismo médico. También tenemos que tener en cuenta que la radiación solar es capaz de atravesar el vidrio. Entonces, por ejemplo, en esta pieza estamos recibiendo la luz del sol y por lo tanto la radiación ultravioleta A, que es la que se da con mayor abundancia en la naturaleza, también está entrando y por lo tanto también tengo que protegerme contra ella. Y aunque existen protectores pediátricos, los menores de 1 año no debieran estar expuestos a ningún tipo de radiación. Otro aspecto importante en el cuidado de la piel es la hidratación. Eso sí, el doctor Valenzuela afirma que las duchas muy calientes no ayudan en ello. El agua, contrario a lo que nosotros podamos pensar, va a deshidratar a la piel. Sobre todo el agua de Chile que lava la cordillera, es un agua muy dura. Y por eso el sarro que queda en nuestros servidores, en nuestras teteras, en nuestras ollas, ese es el que llega a nuestra piel. Y esto, por supuesto, que va a ocasionar resequedad y picazón en nuestra piel. Y además, si usamos agua muy caliente, también eliminamos por completo nuestra primera barrera de cobertura cutánea, que es la grasa. Entonces, duchas largas, duchas
con mucho jabón y duchas con una temperatura elevada, lo único que terminan consiguiendo es que nuestra piel se quede sin esta cobertura esencial y por lo tanto cualquier cosa que toca nuestra piel nos provoca irritación. Es importante hidratar la piel, en particular cuando el lavado de manos es constante debido a la pandemia. De lo contrario, se puede sufrir de irritación. Seguimos haciendo Consulta 94.5 y seguimos hablando de salud y de bienestar, porque a medida que envejecemos y nuestro cuerpo se ve enfrentado a distintas complicaciones, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, nuestra salud bucal también se ve afectada. ¿Cómo los hábitos que vamos teniendo a lo largo de la vida impactan la salud de nuestros dientes, por ejemplo? De ello queremos conversar con la doctora Soraya León Araya, cirujano dentista, magíster en envejecimiento y calidad de vida, PhD en odontología, directora del magíster en odontogeriatría de la Universidad de Talca, así que nos vamos a regiones para esta conversación. Ella también es directora del magíster en odontogeriatría de la Universidad de Talca, les decía yo, pero también es presidenta de la Sociedad de Odontogeriatría de Chile y coordinadora de la línea de odontogeriatría de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de las Universidades Estatales. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias por esta invitación, Ibelis. Saludar a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5 y empecemos por detectar y que nos explique usted cuáles son los principales cambios que va teniendo nuestra salud bucal a medida de que vamos envejeciendo. Es decir, preparémonos para la vejez aquellos que todavía no llegamos a ser adultos o adultas mayores. ¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando ya envejecemos? Mira, en general casi todos los cambios van asociados al tiempo, ¿ya? A los años de vida, ¿ya? Al uso en el fondo de las estructuras bucales por tanto tiempo. Obviamente la alimentación, la dieta influyen en las características de la boca. Y los cambios son principalmente fisiológicos, ¿ah? O sea, por ejemplo, cambios fisiológicos que podemos tener tienen que ver con el color de los dientes, por ejemplo. Si uno durante toda su vida consumió mucho té, mucho café, las bebidas estas con colorantes incluso, pueden producir cambios en el tiempo, ¿verdad? Y bueno, también el desgaste que se produce producto del uso, que es normal, esos serían los cambios más frecuentes. El problema es que, en general, cuando nosotros vamos envejeciendo, que es algo patológico, nos enfermamos, ¿ya? Nos enfermamos de, por ejemplo, enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, que van asociadas muchas veces a farmacología. O sea, uno toma remedios, ¿verdad? Entonces, el tomar remedios provoca un efecto en la boca, que es disminuir el flujo de la saliva. Ya disminuye la cantidad de saliva en la boca. Y eso tiene efectos nocivos en la boca, porque en la saliva están todas las defensas que nosotros podemos tener. Y eso hace que las personas que están en tratamiento farmacológico con remedios tengan mayor riesgo de tener las enfermedades más prevalentes, como por ejemplo la caries dental y las enfermedades de la encía, que son una de las principales causas de pérdida de dientes, ¿ya? Entonces, si perdemos dientes por consecuencia de toda esta seguidilla de cosas que te digo, llegamos a la vejez muchas veces con pocos dientes, ¿ya? Y eso no es normal, ¿ya? Eso sí que es patológico. Perfecto, doctora, ¿y eso tiene que ver con cualquier medicamento que tomemos a lo largo de la vida? Sabemos, por ejemplo, que muchas mujeres consumen anticonceptivos y hay muchas patologías que requieren, o antidepresivos, son muchos los medicamentos que a lo largo de la vida una persona puede tomar, aquellos relacionados con la diabetes, con la hipertensión. Nos decía usted, no importa el medicamento que uno tome de manera a largo plazo durante la vida, va a tener un impacto en nuestra salud bucal. ¿Y qué hacemos, doctora, considerando que ese es el panorama en nuestro país y que el consumo de medicamentos es importante en nuestra población? ¿Qué hacemos? Bueno, casi más del 90% de todos los fármacos tienen ese efecto adverso, se llama, que es la disminución del flujo salivar. Y principalmente se da en los antihipertensivos, en los antidepresivos, ¿ya? En general, que son los que más se usan en nuestra población, ¿ya?
Y otro efecto que no tiene que ver con los fármacos, sino que con la propia enfermedad, es, por ejemplo, la diabetes, que tiene un efecto directo en las condiciones de las encías, ¿ya? En la boca. Entonces, si las personas tienen diabetes, probablemente van a tener más riesgo de tener enfermedades de la encía. Y al revés, una persona que tenga enfermedades de las encías también va a tener más descompensada su diabetes. Por eso es tan importante manejar esos dos factores para tener estable ambas enfermedades. Entonces, no solamente tiene que ver con los fármacos, los problemas, sino que también con la propia enfermedad sistémica, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Obviamente, si tenemos el efecto de los remedios, de los fármacos en la boca, uno puede manejarlo de alguna forma, no volviendo a tomar otro fármaco para solucionar el problema, que sería volver al ciclo negativo. Bueno, el ideal es consumir, por ejemplo, mucha agua, ¿ya? Hidratarse. Eso es algo saludable durante toda la vida, la hidratación. Y más aún en la vejez, porque en la vejez hay un cambio fisiológico a nivel del sistema nervioso central, donde el centro de la sed, o sea, donde la alarmita que nos dice tenemos sed, está disminuida. Entonces, en general, las personas mayores no sienten sed, entonces no toman agua. Entonces, si uno desde pequeño tuvo el hábito de hidratarse siempre, probablemente llegue a la vejez con ese hábito y no se deshidrate. Entonces, obviamente, tratar de consumir agua sería una forma de mejorar la condición de la boca cuando hay un efecto de los remedios, de los fármacos. Otra cosa que nos ayuda es el consumo de alimentos saludables, no procesados. Me refiero a frutas y verduras, ¿ya? ¿Y cómo consumirlo? Ojalá uno siempre, y esto también es saludable para todo, masticar varias veces. No llegar y dos masticar y a tragar, sino que muchas veces masticar. Cuando uno mastica muchas veces, estimula más la saliva y se forma más saliva en la boca. Y por otro lado, efecto secundario, uno forma un bolo alimenticio, que es lo que queda en la boca dentro, ¿verdad? De mejores características para que cuando entra al sistema digestivo sea más fácil la absorción, ¿ya? Entonces, eso sería también una muy buena recomendación, masticar varias veces alimentos que tengan estímulos gustativos. Por ejemplo, apio, pimentón. Ese tipo de alimentos son súper estimulantes, no solo por las características físicas, sino también por los estímulos gustativos que producen, ¿verdad? Al masticar. Perfecto. Ahora, ¿qué situaciones, doctora, son normales a medida que envejecemos y cuáles no? Por ejemplo, perder la dentadura, ¿es parte del proceso normal de envejecimiento o más bien tiene que ver con los hábitos que tuvimos o no tuvimos cuando éramos más jóvenes? ¿Qué procesos son normales y cuáles no son normales? Bueno, lo primero que me interesa que quede muy claro en la audiencia es que el perder dientes quede claro que no es normal, es patológico. Uno puede llegar hasta la vejez con todos los dientes con los que llegó a este mundo, ¿ya? Y así debería ser, ¿ya? No es normal decir, no, si ya estoy viejo, es normal que yo no tenga dientes. No, para nada. Tiene que ver principalmente eso con estilos de vida también, ¿ya? Y por favor no nos enfoquemos solamente en lavarse los dientes, porque hay mucha como foco en que si yo no me lavo los dientes voy a tener mala salud bucal. Más importante incluso que lavarse los dientes es lo que comemos, insisto. Ya, porque obviamente en la boca está el contacto con todo el alimento. Entonces, nosotros hemos visto que alimentos, y esto está claro, que tienen alto consumo, alto contenido de azúcares, sobre todo azúcares simples, que son los adicionados en general, son los que producen la caries dental, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, un alto consumo de azúcares va a producir más riesgo de tener esta caries y por lo tanto más pérdida de dientes. Otro factor, el tabaco, también estilo de vida. El tabaco está asociado a las enfermedades de la encía, al cáncer bucal, ¿ya? Entonces también eso lleva a patología y a pérdida de dientes. Entonces está todo al final asociado. Y lo que estábamos hablando recién, si yo estoy sano, obviamente no voy a estar consumiendo fármacos,
remedios. Y mis condiciones bucales van a estar más normales, por lo tanto yo voy a tener menos riesgo de perder los dientes, ¿ya? Fantástico, o sea, hábitos de... Sí, y estilos de vida saludable. Doctora, Antonio nos pregunta si procedimientos como el blanqueamiento de dientes, usted estaba hablando justamente que a medida de que vamos avanzando en edad se nos van poniendo, cambiando la coloración de los dientes tienden a ponerse un poquito más amarillos, entonces él nos pregunta si el blanqueamiento de dientes perjudica a nuestra salud bucal o a los dientes a largo plazo, por ejemplo, cuando ese es viejo, ¿son recomendables estos procedimientos? Y si lo son, ¿cada cuánto tiempo? Es la pregunta de Antonio. Sí, bueno, el parámetro estético es muy importante hoy en día, al parecer, en la odontología. Nosotros como que no estamos tan enfocados en eso, es lo que nos venden, dientes blancos, ¿verdad? Exacto. Y realmente no es natural tener los dientes tan blancos cuando uno envejece, ¿ya? Porque es normal que cambie el color, no solo con respecto a la dieta que les mencionaba, sino porque el uso de los dientes hace que cambie el color de los dientes. Dentro de la estructura del diente hay distintas capas. Y una de esas capas que está abajo se llama dentina. Y esa dentina, cuando uno la usa mucho el diente, se empieza a formar más, ¿ya? Como que se estimula. Y ese le da el color más amarillo a los dientes, ¿ya? Entonces, fisiológicamente, por el uso, con la edad, el diente cambia de color, ¿ya? Ahora, yo entiendo, todos quieren verse bastante con los dientes blancos, como se ve en televisión, pero no es natural, ¿ya? Claro, ahora, claro. Todo lo que no es natural siempre va a tener una consecuencia, ¿ya? Los blanqueamientos a la larga pueden tener consecuencias porque de alguna forma se pierde estructura del esmalte, que es la parte de afuera del diente, y pueden provocar sensibilidad a largo plazo, sobre todo cuando hay parte del diente que está expuesto, que es la raíz del diente, ¿ya? Por supuesto que el odontólogo muchas veces protege esa parte para que no le duela, se les indica flúor a los pacientes para proteger de la sensibilidad y de la exposición del esmalte. Hay formas de manejarlo, ¿ya? O sea, es una alternativa estética que el paciente puede elegir siempre y cuando sea individualizado el caso, porque no todas las personas tenemos las mismas estructuras, tenemos los mismos hábitos, por lo tanto, en personas va a ser más riesgoso que en otras. Perfecto. Y el odontólogo tendrá que tomar las medidas para aquello, ¿ya? Ahora, el exceso, como todo, tiene consecuencias. Entonces, estar blanqueándose los dientes cada cierto tiempo va a producir un daño, una pérdida de estructura. Y en general, muchas veces los blanqueamientos se tienden a hacer cada 18 meses, por ejemplo, porque obviamente por la alimentación, ¿verdad? Que uno puede exponerse a los colorantes y puede cambiar. Entonces, está claro que personas que son fumadores no pueden hacerse el blanqueamiento porque no tiene ningún efecto al final, ¿ya? Entonces, se entiende, sí. Es una alternativa, insisto, pero hoy en día la tendencia es más natural en el mundo, o sea, dientes tan blancos, como que no se ve muy natural. Sí. Se ve muy natural, se notan intervenidos. Ahora, doctora, Jesús dice que padece bruxismo y que le han recomendado que vaya a un especialista para que le hagan uno de estos planos que uno se puede hacer. ¿Sirven? Pregunta. Algunas personas le han dicho que muchas veces no quedan bien, que no son fabricados apropiadamente. ¿Debería hacerlo? Si él tiene bruxismo, ¿qué consecuencias puede tener esto si queda sin tratarse a medida que va envejeciendo? ¿Y a qué especialista tiene que ir uno cuando se trata de este tipo de problemas? Sí, hay un especialista hoy en día formado que es el especialista en trastornos temporomandibulares, así se llama, ¿ya? Que tiene que ver con la articulación temporomandibular, que es esta. Bueno, en general es una patología muy frecuente el desgaste dentario, pero también hoy se está discutiendo si ese desgaste es solamente por apretar los dientes, por rechinar, ¿ya? Lo que ha mostrado últimamente la evidencia es que uno durante la noche, que es cuando no controla esto, porque en el día uno pudiese controlarlo, el odontólogo da algunas recomendaciones de cómo posicionar la boca, los dientes nunca tienen que estar en contacto con uno contra otro, en el día jamás, uno nunca puede estar así, eso no es normal. Lo normal es que la lengua esté depositada en el paladar y automáticamente se separan los dientes y así deberíamos estar durante todo el día.
que se llama posición de reposo, ¿ya? Ujú. Entonces, como les decía, hoy en día se cree que uno en la noche aprieta pocos minutos. Por lo tanto, este desgaste que uno ve en la boca no es debido principalmente al apretar, sino que está más asociado a un desgaste de la superficie de tipo erosivo, que tiene que ver principalmente con ácidos, ¿ya? Ya, Ácidos que pueden estar en la dieta, por ejemplo, gente que consuma muchos cítricos directos o que tenga acidez, reflujo, personas que tienen bulimia, entonces que pueden provocar ese ambiente ácido en la boca y generar este problema. O personas que también tengan trastornos del sueño, que no puedan ya. dormir bien, que eso hoy en día se da mucho, las personas en general Sí. no se van, digamos, a la cama relajadito a dormir, por lo tanto el sueño no es así muy relajado y uno tiene así como periodos de un descanso no muy adecuado. ¿Por qué? Claro, Porque claro. estamos expuestos a las pantallas, a los televisores, no tenemos esa llegada al sueño que deberíamos tener. Claro. Entonces, está muchas veces asociado a trastornos del sueño. Entonces, yo recomiendo al auditor que vaya a un especialista, que se evalúe, porque hay que ver otros factores, el estrés mismo en general, la vida cotidiana, Ya. ¿ya? Puede estar influyendo en eso. Entonces, hoy en día no solamente el uso de férulas es la solución, hay que manejar otros factores, porque esto es un problema multifactorial, ¿ya? Que Doctora, hay que ir sí. abordando, Ya, y aquí ¿ya? entonces, ¿qué especialista tienen que ir personas con problema de bruxismo? Que uno los escucha cada vez más frecuentemente, Sí, quienes padecen este problema. Entonces, reiterar, ¿a qué especialista aconseja tras, usted acudir? el especialista en trastornos temporomandibulares. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Ahora, Él es el doctora, se nos especialista que está, maneja sí. esto. Fantástico. Estamos conversando con la doctora Soraya León Araña, cirujana o dentista y además con distintos grados académicos y muchos estudios, especialista en odontogeriatría a Ujú. propósito de los cambios que vamos teniendo en nuestra salud bucal a medida de que envejecemos. Entonces, doctora, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué recomendaciones nos quedamos para cuidar nuestra salud bucal a medida de que vamos avanzando en edad, que es un proceso inevitable? Si tenemos alguna certeza en la vida es esa, de que envejecemos. Sí. Entonces, la recomendación clave para llegar a la vejez con nuestros dientes también en un bonito color para que no tengamos que hacernos blanqueamientos dentales y de esa manera también no alterar lo que ocurre en nuestra boca. ¿Qué recomendaciones nos deja usted en este día, doctora? Mira, las recomendaciones que les voy a dar tienen que ver con la salud en general. No separemos lo bucal del resto del cuerpo, ¿ya? Ya, Por lo tanto, las recomendaciones tienen que ver primero con alimentación, ¿ya? Que es disminuir al máximo el consumo de azúcares refinados. El ideal es que nosotros consumamos máximo 10 cucharaditas en medida de azúcar al día, ¿ya? Eso muchas veces en una bebida en lata viene todo eso, toda esa cantidad. Entonces, el perfecto. ideal es al máximo disminuirla, la frecuencia sobre todo, ¿ya? Ya, Lo otro es priorizar alimentos saludables, ¿ya? No procesados, principalmente frutas, verduras, que estimulen este flujo salival, que hagan una especie de autolimpieza natural. Si uno se come una manzana, por ejemplo, comparado con no sé, un pan, es distinta la sensación, todos lo van a vivir, como que la boca queda más limpia, ¿verdad? Entonces, sí, incluso si nosotros comiésemos solamente cosas naturales, probablemente ni siquiera necesitaríamos lavarnos los dientes, ¿ya? Ni ya, siquiera. Entonces, lo perfecto. más natural posible. El agua, hidratarse, es muy importante, tenemos que tener mucha hidratación. Y en segundo nivel, diría yo, ahí empieza la higiene, ¿ya? La higiene bucal, obviamente, máximo 2 cepillados al día, no tenemos que pasar cepillándonos los dientes a cada rato. El de la Ya, mañana y el de la noche son los más importantes, sobre todo el de la noche, antes de dormir. El ideal son ya, 2 minutos, ¿ya? 2 por 2, 2 veces al día, mañana y perfecto. noche. Ojalá con una pasta que tenga flúor. ¿Por qué? Porque la dieta nuestra está con riesgo, con azúcares, ¿verdad? Entonces que tenga mínimo 1000 partes por millón de flúor. Si usted es una Perfecto. persona que no consume nada de azúcares ni nada, pudiese decir ya, yo soy naturista y no quiero consumir flúor porque tengo una creencia en el flúor que la evidencia ha mostrado que no provoca daño, y esto lo digo Ya, porque son estudios nuestros también que hemos hecho, perfecto. que no tiene consecuencias negativas para el sistema general.
Por lo tanto, sigo recomendando, sobre todo a personas mayores que tienen consumo de fármacos, que tienen enfermedad sistémica, que tienen expuesta la raíz, por lo tanto, mayor riesgo de tener caries en la raíz del diente, pastas que tengan flúor. Nosotros, de hecho, hemos probado que las pastas con alta concentración de flúor son mejor. No pudimos hablar de eso en esta sesión, pero más adelante podemos discutirlo. Pero por supuesto, tenemos mucho de qué hablar respecto de salud bucal. Hay muchos mitos, muchas dudas, muchos hábitos que uno tiene integrado, muchos productos que uno también compra para sus dientes que también nos generan dudas y nos generan cuestionamientos, así que la vamos a seguir invitando, doctora, la doctora Soraya León Araya, cirujano dentista, magíster en envejecimiento y calidad de vida, también PhD en odontología de la Universidad de Talca. Nos fuimos a regiones para hablar de odontogeriatría y además ella es parte de la red interuniversitaria de envejecimiento saludable de las universidades estatales. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en Consulta 94.5 y que tenga un bonito día. Muchas gracias, Ibelis. Muchos saludos para toda la audiencia. Espero volver a vernos. Sin duda, doctora. Chao, chao. Chao, chao. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio USACH y en Santiago Televisión. Recuerden que nos encontramos todos los fines de semana a las 10 de la mañana para hablar de salud y de medicina y también de bienestar. Muchísimas gracias también al equipo técnico de Santiago Televisión y de Radio USACH por la puesta al aire de este espacio. Nosotros y nosotras nos encontramos en el próximo capítulo. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.